Dios Padre vivo, te damos gracias. No sabíamos de ti, de tu amor. Pensábamos que este mundo que vemos con nuestros ojos era todo lo que existe, cuando hacíamos lo que quisiéramos, cuando andábamos errantes. Tú nos amaste primero, nos manifestaste tu amor, Dios, que nos diste tu gran amor en la cruz. Dios, que nos hiciste entender tu amor asombroso, te damos gracias. Y también después de ser salvos, siempre tú nos sustentas y nos guías. Y nos has puesto en la iglesia que es tu cuerpo. Gracias por hacernos tus trabajadores preciosos. Nosotros los profesores que nos encargamos de enseñar a los alumnos hemos reunidos hoy para aprender tu palabra. Enséñanos la sabiduría correcta y danos el corazón del sabio, para que podamos enseñar bien tu palabra, que es importante para los almas que se nos acercan. Y ayúdanos para que puedan recibir la salvación y crecer de día en día y que vivan la vida que te glorifiquen. Y también para nosotros, para que podamos vivir la vida bienaventurada y deseable, ayúdanos más. Todo este tiempo que nos diste lo dejamos solo en tu mano. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Primero vamos a buscar San Juan capítulo 5. Capítulo 5, versículo 39. Solo un versículo leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos dio Dios la Biblia, y ¿eso por qué? Si pensamos en esto, la Biblia dice, en ellas tenéis la vida eterna. El propósito de darnos la Biblia era para que tuviéramos la vida eterna, no para que obtengamos conocimiento, sino que tengamos la vida eterna. Y nosotros hemos obtenido la vida eterna a través de la palabra de la Biblia. Algunos piensan, si ya tengo vida eterna, ¿por qué tengo que estudiar más la Biblia? Pero Biblia dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos da testimonio de Él y tenemos que saber continuamente a Jesús. Y también tenemos la responsabilidad de dar el testimonio de la verdad de Jesús a otras personas. Por eso tenemos que aprender seguidamente de la Biblia. Esto es muy importante. Y busquemos segunda Timoteo capítulo 3. Versículo 16, 17, leamos juntos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Había unos 40 escritores de la Biblia y toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso cuando leamos la palabra de Dios, cuando lo
tenemos que escuchar con inspiración y leer con inspiración, no solo con conocimiento o algo racional. No es que no necesitamos conocimiento racional, sino que necesitamos también la inspiración, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso, por inspiración comprendemos. Aun las personas que les falta un poco de conocimiento, las personas con inspiración puedan entender más y puedan desplegar poder más potente. Sería muy limitado aprender la Biblia solo con nuestro conocimiento, sin inspiración. Es importante tener el conocimiento, pero lo más importante es la inspiración. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Pues útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, primero nosotros tenemos que ser enseñados, ser redarguido, ser corregido y ser instruido en justicia. Primero nosotros. Y lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo tenemos que enseñar y transmitir a nuestros alumnos que se nos acercan. Por eso nosotros aprendemos primero. Tenemos que saber primero recibir inspiración y luego tenemos que enseñarlo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la Biblia tiene este poder. ¿Cómo puede ser perfecto? Tiene que recibir la salvación. Hay muchas personas perversas en este mundo, su pensamiento y su vida es así. Y en este mundo no hay manera para enderezar a este tipo de personas. Por más que se pongan buena ropa, que coman buena comida, que reciban buena educación, por más que hagan estas cosas no pueden ser perfectas. Sin embargo, la gente cambia si aprende la palabra de Dios, si recibe la vida eterna y obtiene la inspiración continuamente. El pensamiento y el corazón, el hecho se va a enderezar, va a ser recto. Por eso solo Biblia puede hacer el hombre perfecto y hacer toda buena obra. Ser humano no tiene el poder de hacer buena obra, nosotros tampoco. Pero el poder de la palabra de Dios puede hacer el hombre perfecto y hacer buena obra. Y ya hemos empezado a servir como maestros, y para nosotros las buenas obras serían la obra de Dios, la obra de enviar el Evangelio de Dios, la obra de salvar al alma, la obra de enderezar la vida de otras personas. Los que pueden hacer estas buenas obras son los que han recibido la salvación a través de la palabra de Dios. Son los que se han enseñado y se han redarguidos continuamente. Solo este tipo de personas pueden hacer buenas obras y Dios va a manifestar su obra a través de estas personas. Espero que empecemos pensando en nuestro corazón cuán importante es aprender correctamente de la Biblia y cuán importante es para nosotros aprender la Biblia con la inspiración. Hoy el tema es el sumario del Antiguo Testamento. Y como saben bien, aprender el Antiguo Testamento dentro de 1 hora y media es casi imposible. No podremos aprender detalladamente, sino es un sumario, una introducción nomás. Vamos a ver el resumen, no vamos a averiguar cada árbol, sino que vamos a ver un bosque, vamos a observarlo, dar una vista y eso también sería útil para nosotros. Y lo detallado tendrían que estudiar personalmente. Por eso les di impreso y con este documento vamos a
estudiar. Primero veamos la composición de la Biblia. Dice, la Biblia cuenta con 1189 capítulos. Lo saben, ¿verdad? Unos 40 escritores escribieron 66 libros de la Biblia. Escribieron 66 libros. Hay 1189 capítulos y 31.173 versículos. Por palabra hay 774.746 palabras y por letra hay 3.567.180 letras. No lo he contado yo, solo he visto un documento y puesto aquí, según la versión de King James. Sería variable por cada versión. Y aparecen 1.551 lugares y 2.930 personas. Si fuera una película sería una obra maestra, una gran película. Tenían unos 20 trabajos, vivían en 10 países, hablaban 3 idiomas. Estos 40 escritores escribieron Biblia durante 1600 años. La Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y hoy aprendemos el Antiguo Testamento. Testamento significa el pacto entre Dios y hombre. Se puede dividir la Biblia en 2 pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde la perspectiva documental, el Antiguo Testamento empieza con el libro de Génesis y termina con el Malaquías. Y el Nuevo Testamento empieza con el libro de San Mateo y termina con el Apocalipsis. Desde la perspectiva doctrinal y clasificación por época, el Antiguo Pacto empezó desde el capítulo 20 del Éxodo y se abolió en la cruz. Y el Nuevo Pacto empezó desde la muerte de Cristo y sigue eternamente. Por eso, en un sentido amplio, el Antiguo Testamento es la anotación de Dios que gobernó a su pueblo en esta tierra que está sujeto a la ley. El Nuevo Testamento es la anotación de Dios que gobernó a su iglesia que está bajo la gracia del cielo. Por lo tanto, hay un periodo vacío de 400 años entre Malaquías y San Mateo. Eso no es el blanco, sino que es la cruz. La cruz es la intersección del Antiguo y Nuevo Testamento. Se cumplió la promesa de enviar Mesías. Jesús lo cumplió. Y muchas promesas de Jesús, esas son nuevos pactos para la iglesia. Por eso se puede dividir el Antiguo y el Nuevo Testamento entre 3 partes: historia, experiencia y profecía. Que vean este gráfico, por favor. Ya vamos a aprender de Génesis. Génesis es un nombre del coche de Corea, Genesis, fabricado por Hyundai. Es también un nombre del coche, pero significa comienzo, el origen. Todo el comienzo está en el Génesis. ¿Por qué llora hombre? ¿Por qué vino pecado al hombre? ¿Por qué el ser humano tiene que vivir en la angustia, en el sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedad y por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerra, odio y homicidio? Todo este tipo de origen está escrito en Génesis. Todo el comienzo está escrito en este libro. En la página 2 hay Pentateuco. Pentateuco es 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Estos son los 5 libros que escribió Moisés. Y Moisés no estaba vivo cuando ocurrieron acontecimientos de Génesis, pero el Espíritu Santo le hizo escribirlos. He puesto San Juan capítulo 5 versículo 45 abajo. Yo voy a leer: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?
Jesús dio el testimonio de que Moisés escribió la Biblia. Y si vemos el propósito, capítulo 1 a 11 explica la humanidad y el origen del hombre y el pecado en general. 12 a 50 habla de Israel, la historia de Israel. Desde el capítulo 1 hasta 11 aparecen cuatro gran asuntos, primero de la creación y luego el hombre pecado y caído, el diluvio de Noé y la torre de Babel, 4 acontecimientos. Y llamó Dios a Abraham e hizo una nación de Israel. Aparece la historia de Israel de este capítulo 12 a 50 y de ahí salen 4 personas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Podemos resumir Génesis, que es el libro de 4 acontecimientos y 4 personas principales. Génesis es el primer libro de la Biblia y el Apocalipsis es el último. Y si los comparamos, podemos encontrar un significado. No existe pasado antes de Génesis y no existe futuro después de Apocalipsis. Génesis es una respuesta de la pregunta ¿cómo empezaron todas las cosas? Y Apocalipsis es una respuesta de la pregunta ¿cómo terminan todas las cosas? Si vemos el paréntesis 2, hay contrastes. Lo que empezó en Génesis se cumple en Apocalipsis. En Génesis sale la creación, el primer cielo y la primera tierra. Y en el Apocalipsis cumple en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y Satanás atacó al hombre. Por eso Adán y Eva pecaron, y eso en Apocalipsis hay el último ataque de Satanás y el juicio de él. Y ya Satanás cae al lago de fuego eterno. En Génesis sale la lumbrera que señorea en el día, pero en Apocalipsis no hace falta el sol. Jesús dijo que sería la luz, por eso no hay noche, no hay mar. En el huerto de Edén había 4 ríos y ya sale el agua de vida. En Génesis sale maldición por el pecado, pero en Apocalipsis no hay maldición. En la página 3, el hombre fue echado del paraíso, del huerto de Edén. Pero en el Apocalipsis hombre fue recuperado en paraíso. En Génesis empezó el dolor, tristeza y la muerte, pero aparece el cielo, que es el fin de lágrima. No hay llanto, ni clamor, ni dolor o muerte. Ya recuperó la dominación, se puede ir al árbol de la vida. Serían juzgados Anticristo y Babilonia. Hay bodas del Cordero, el matrimonio, y la caída de serpiente, el juicio de Satanás. Ya cumple el cielo donde Dios mora con hombres para siempre. El libro de Génesis y el Apocalipsis son contrastantes. Son comienzo y terminación. Por eso si vemos el resumen de Génesis, como he dicho antes, hay 4 acontecimientos y desde el capítulo 12 a 50 aparece historia de Israel y entre eso 4 personas: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de la vida de Jacob, de José. José es la imagen de Jesús, era soñador. Él contó su sueño ante sus hermanos y sus hermanos lo odiaron. Él contó su sueño ante sus hermanos, por eso sus hermanos lo odiaron. Fue vendido por sus hermanos y fue al Egipto. Fue deshonrado y fue a la cárcel, no tenía nada de esperanza. Ese José interpretó el sueño de Faraón y fue el gobernador de Egipto. Ya es el salvador de su nación. Vamos a ver Génesis capítulo 45.
Génesis capítulo 45, versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí sale providencia de Dios. José no era culpable, pero fue vendido a Egipto y luego fue a la cárcel. Durante este proceso Dios tuvo un plan. El pueblo de Israel sufrió por el hambre de la tierra, tuvo el plan de salvarlo. Para cumplir este plan Dios usó a José, y se dio cuenta José de que no eran sus hermanos que lo vendían, sino que le envió Dios delante de sus hermanos. Así los perdonó. No solo los perdonó, sino los trajo todos e hizo vivir en Egipto. Lo que tenemos que pensar es que Faraón, que sale en Éxodo, es la sombra de Satanás. Egipto es la sombra del mundo. Moisés es la sombra de Jesús. Pero Faraón, que sale en Génesis, es la sombra de Dios. Faraón hizo José que fuera el gobernador y le dio toda autoridad. Y a través de ese José, el pueblo de Israel pudo venir a la tierra de Gosén. Ya Israel podía disfrutar de todo lo bueno de Egipto. Por eso Faraón en Génesis es la sombra de Dios. Y Faraón en Éxodo oprimió al pueblo de Israel, lo hizo ser su siervo. Si nació hijo, lo echó al río para que muriera. Ya ese Faraón es la sombra de Satanás. Capítulo 45, versículo 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos hacer esto: cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Este Faraón es la sombra de Dios. Dio todo lo bueno a José, hizo traer su familia a Egipto para dar lo bueno de la tierra de Egipto. José es el modelo de Jesús, también es el modelo de los salvos. Nosotros también tenemos que traer gente para darle lo bueno de Dios. Esta obra tenemos que hacer nosotros. Y no os preocupéis por vuestros enseres. Esto significa que todo lo que tenían en Egipto ya no vale. Échenlo y vengan al Egipto, porque hay cosas más buenas en Egipto, dice. En este mundo muchas personas no se acercan a Dios porque lo que poseen en este mundo, las cosas que parecen buenas ante sus ojos, pero dice: y no os preocupéis por vuestros enseres, échalo y vuélvete a mí. Nos encargamos de guiar estos almas a Dios. Y vamos a ver Éxodo. Éxodo significa escape, liberación. Aquí en este libro también salen muchos símbolos de la salvación de Jesús. En la Biblia hay 3 tipos de la experiencia de escape: salvación de Israel en Egipto, luego salvación de pecadores tras Cristo en la cruz, y la salvación de los santos tras la muerte en este mundo. Nuestra carne será libertada del pecado, ser
resucitados e ir al cielo, en la página 5 dice: Egipto es un modelo de sistema mundano. Faraón es el modelo de Satanás. Israel es modelo de iglesia. Moisés es el modelo de Cristo. Cruzar el Mar Rojo es un símbolo de la resurrección o el bautismo, y el maná es el pan vivo, que es nuestro Jesús y la palabra. Y golpeó la roca y salió el agua, esto significa la muerte de Jesús. Amalek siguió molestando, esto es la imagen de la carne, y lo principal es la Pascua. La sangre del Cordero de Pascua, la sangre de Jesús. Por él ya Israel recibe la salvación. Pasa a juicio ante israelitas. Moisés es el modelo de Jesús. La semejanza es que Moisés era profeta, sacerdote, siervo y salvador. Era manso, fiel y obediente, tenía poder. Nació como hijo, estuvo en peligro de morir en el Nilo, pero fue salvo. Moisés significa de las aguas los saqué. El significado del nombre de Jesús es la salvación. Fue protegido por la providencia de Dios y eligió sufrir con los judíos en vez de gobernar en Egipto. Fue rechazado primero por sus hermanos, pero por segunda vez fue recibido, y por el resultado obtuvo esposa extraña, es el modelo de iglesia. Moisés reprendió a Egipto y Cristo reprendió este mundo. Moisés salvó al pueblo de Dios por la sangre y Cristo salvó este mundo en la cruz. Moisés guió al pueblo, lo hizo comer y cargó su carga, era imagen de Dios. Muestra todas las obras de Jesús a través de Moisés como una sombra. Y por un lado, Moisés era representante de la ley, pero no pudo llevar a Israel a la tierra prometida. Por eso golpeó 2 veces la roca. Dijo: os he de hacer salir aguas de esta peña. Quiso mostrar su gloria y ocultar la gloria de Dios. Por eso, en el fin, Moisés vio la tierra de Canaán, pero no pudo entrar, porque era representante de la ley. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Explica que por la ley no podemos acercarnos a Dios. Cuando hablamos de modelo, no toda su vida sea imagen de algo. Tenemos que distinguir bien el sentido de la enseñanza en él. Que vean el resumen de Éxodo, y cuando leemos Éxodo de este capítulo 25 aparece el tabernáculo. El contenido de eso sería un poco difícil, pero el tabernáculo es un modelo perfecto de Jesús. Y si aprendemos detalladamente del tabernáculo, podemos saber que eso de verdad explica precisamente de Jesús. Nos enseña cómo debemos vivir. Número 5. Éxodo y vida cristiana. Por Cristo nos salvó con su sangre, la Pascua. Por resurrección de Cristo somos salvos de Egipto. Y nos guía por el Espíritu Santo, columna de fuego y nube. En la página 6, suministro de nutrio a través del maná, palabra, y luego de agua de vida, y luchar contra Amalek. Solo puede vencer la lucha contra Amalek con palabra y oración. Así sale viaje desde Egipto hasta Canaán, pues esto no es un viaje de los santos tierra hasta cielo, sino que es un viaje espiritual, una herencia, la gloria. Esto tiene sentido más correcto. Y Levítico, si pensamos Levítico, nos ocurre 5 ofrendas y 7 fiestas. Génesis explica del pecado, el origen de pecado, cómo los hombres pecaron. Éxodo es el libro que explica cómo hemos recibido salvación. Y Levítico enseña cómo los cristianos, los salvos, servir a Dios. Está escrita en el impreso. Número 2, el tema. Génesis explica del pecado del hombre y el castigo. Éxodo es el libro que explica la redención y Levítico trata de separación y comunión. La vida santa dividida del pecado.
compartir comunión y servir al Señor. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo explica en concreto el libro del Levítico. Si vemos el resumen del Levítico, aquí salen muchas ofrendas, los holocaustos, las ofrendas de paz, ofrenda por el pecado, ofrendas expiatorias. Los holocaustos son las ofrendas que deben quemar, es el sacrificio de Jesús. Las ofrendas son flores de harina, es decir, la vida de Jesús, su carácter manso y santo. Las ofrendas de paz es Jesús que cumplió la paz con nosotros. Las ofrendas por el pecado es Jesús que se encarga de nuestro pecado. Y las ofrendas expiatorias es Jesús que perdona nuestro pecado individual. Y si lo aplicamos al revés, nosotros primero servimos al Señor tras ofrendas expiatorias. Encontramos nuestro pecado individual. Al escuchar la palabra, esto es pecado, eso es pecado también, hay muchos pecados que he cometido, así lo pensamos, ¿no? Y después, a través de las ofrendas por el pecado, nos da cuenta de que somos pecadores desde raíz. Y luego, ofrendas de paz. Por la cruz de Jesús ya sabemos la manera de reconciliarnos con Dios, ser uno por la cruz. Y después ofrecer las ofrendas, ser semejante al carácter de Jesús, ser manso. Y por holocaustos, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, así seguimos. Por eso aprender las ofrendas nos enseña la vida de Jesús y también la manera de vivir correctamente los cristianos a la vez. Hay 7 fiestas: fiesta de Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Estas 7 fiestas son para los israelitas, pero también algunos son para los santos. La Pascua es la muerte de Jesús. La fiesta de panes sin levadura es comer panes sin levadura. Significa que los salvos deben vivir la vida limpia. Primicias es la resurrección de Jesús. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Trompetas es el arrebatamiento de la Iglesia y también la recuperación de Israel. Expiación es la salvación de Israel y tabernáculo es el milenarismo. Levítico es un libro un poco difícil de entender con solo leer la Biblia, pero hay libros de referencia que pueden ayudar a comprender más bien. Si leemos así, podemos obtener más enseñanza en este libro. Y el libro de Números significa que han contado. Por eso contaron 2 veces. 2 veces. Contaron los hombres mayores de 20 años, porque eran soldados que pueden participar en la guerra. Contaron antes de marchar y después de marchar, 2 veces en total. ¿Y cuál era el número en total? Pues en la página 7 dice: en el primer censo había 603.550 hombres y el segundo censo eran 601.730 hombres. 38 años pasaron, pero el número se disminuyó. Se redució 1.820 personas. ¿Por qué se disminuyeron? Algunos dicen que se pasaron 40 años en el desierto después del Éxodo y había muchas tumbas. Y se dice que es una marcha de la muerte, un desfile de funeral, así describe. ¿Esto qué significa? Pues, excepto José y Caleb, todos murieron, siguen muriendo, muere y muere. Habría muchas tumbas, ¿no? Esto es que el viejo hombre de nosotros muere, el antiguo alma muere y ya entra la nueva generación, es decir, que el viejo hombre muere y el nuevo hombre persigue la herencia, la gloria. Por eso en la página 7 explica el hecho de que Israel fracasó en Cades Barnea y la antigua generación, que era incrédula, anduvo perdido. Y se dice que era el desfile funeral más largo en toda la historia. Solo Josué y Caleb tenían derecho de entrar a Canaán y Moisés no pudo entrar
he dicho antes, por su pecado de desobediencia. Moisés es el representante de la ley. Toda la raíz del pecado que cometió Israel en el desierto está basada en la desconfianza. Israelitas siguieron quejándose, murmuraron, quisieron regresar a Egipto, adoraron el becerro, estaban en contra de Moisés. Era una continuación de desobediencia. Por eso anduvieron perdidos en el desierto. Hoy en día, si vivimos la vida de desobediencia también, la vida sería como el desierto. Era muy seco, peligroso, no había lugar de descansar. Y la razón por la cual vivieron la vida en el desierto era por la desobediencia. Hoy en día hay muchos cristos que han recibido salvación por la sangre del Cordero, pero no disfrutan la herencia dentro de Cristo. Por eso entrar a Canaán no es ir al cielo, no solo eso, es más obtener la gloria de disfrutar de la herencia. Ya somos salvos, entonces tenemos que disfrutar de la gloria de Canaán, pero sigue perdiéndose en el desierto. Eso es el continuo de desconfianza. Claro que la vida cristiana es desierto, es la iglesia en el desierto por el aspecto de sufrimiento, pero ya pasamos del desierto y por el fin entramos a Canaán, que podemos recibir la gloria espiritualmente. Tenemos que disfrutar de Canaán. Aún no hemos recibido la herencia de Dios en el cielo. Nuestro cuerpo no lo recibe, pero espiritualmente tenemos que vivir gozando Canaán. Por eso no me lo explica la vida en el desierto de 40 años. Y la columna de fuego y nube es la sombra del Espíritu Santo. Nosotros vivimos la vida cristiana y Dios nos salvó. Dios salvó a Israel de Egipto y lo puso en el desierto para entrenarlo. Porque hay guerra en Canaán, hay 7 tribus en Canaán. Si decimos Canaán es cielo, entonces eso es incorrecto, porque hay guerra en Canaán. Tenemos que luchar para obtener la herencia, la gloria de Dios. Luchamos para conseguirlo. Ya iban a combatir en la guerra, pero antes eran esclavos en Egipto. Siendo como esclavos no pueden luchar. Por eso tienen que ser el ejército fuerte. Y para hacer ejército necesitan entrenamiento. El desierto era entrenamiento. Y con la columna de fuego y nube, Dios guió a Israel hacia adelante. No solo con las nubes, sino también con las trompetas de plata. Si ven Números capítulo 10, hizo crear 2 trompetas de plata y cuando las tocaron toda la congregación se reunía y si toca solo una, entonces se congregaron los príncipes, movieron los campamentos cuando tocaron alarma, así les dio decretos. Eso es que Dios en esto con palabra guía a los salvos muy detalladamente. Y Deuteronomio significa abrió y habló de nuevo. Viene de la declaración de Moisés de la ley al pueblo de Israel por segunda vez. Antes de entrar a Canaán, Moisés habló de la ley, explicó la palabra de Dios y el propósito era porque había unas razones por las cuales Moisés habló de la ley en la frontera de Canaán. Ya para la nueva generación, excepto Caleb y Josué, todos murieron en el desierto. Ya tenía que hablar de la ley a la nueva generación. Y antes eran peregrinos, pero ya tienen que luchar en la guerra. Deberían estar preparados. Y Moisés murió. Josué era el nuevo líder. El pueblo de Israel tenía que obedecer a Josué como obedeció a Moisés. Y en la tierra de Canaán había muchos ídolos. Quería advertir el peligro de ello y explicó cómo pueden tener éxito en la vida cristiana. Que lean el resumen de Deuteronomio y vamos a pasar a Josué. En Josué aparecen guerras concretas. He puesto aquí el gráfico. Las etapas de vida cristiana espiritual. Egipto es el mundo, desierto es como andar errante, es el entrenamiento. Y luego Canaán es el triunfo.
Por eso en Egipto había tristeza y en el desierto era frustración que viene de la desconfianza o el entrenamiento a través de sufrimiento, y Canaán es la vida de triunfar. Si vemos la vida de Josué, pues él nació como esclavo de Egipto, era hijo de Nun. Nun significa ojo en coreano, por eso algunos se confunden con este nombre. Era de la tribu de Efraín. Originalmente su nombre era Oseas, que significa salvación, pero Moisés lo cambió a Josué. Jehová es la salvación. Moisés cambió su nombre. Era servidor de Moisés y ya es su sucesor. En el Nuevo Testamento es el modelo de Cristo. El nombre Jesús tiene el mismo significado con Josué, que significa Dios es la salvación. Como Josué conquistó a los enemigos en esta tierra, Cristo derrotó a todos los enemigos tras su muerte y resurrección. No era Moisés que llevó a Israel a Canaán, era Josué. Como he dicho, Moisés es el representante de la ley. La ley no puede llevarnos al cielo. Josué lo llevó, es el modelo de Jesús, y Josué distribuye la tierra a cada tribu. Jesús distribuye su herencia a los santos. En el resumen de Josué, primero cruzan el río Jordán. El Mar Rojo, cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios lo dividió a través de Moisés y el pueblo lo cruzó. Es la explicación de la salvación del Espíritu. Jesús, por su sangre, nos salvó. Y dice en la Biblia, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Solo por la sangre de Dios recibimos la salvación. Pero cuando encontraron el Jordán, los sacerdotes llevaron el arca mediante el sufrimiento, lo llevaron y metieron los pies en el río. Cuando entraron se dividió el agua, ¿no? Por eso la salvación del Espíritu es algo que Jesús nos da. Solo tenemos que recibirlo nomás. Pero la salvación de la vida es algo que nosotros tenemos que hacer mediante el sufrimiento, obedeciendo a la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Lo cumplimos nosotros. Y si bien Josué, cuando cruzan el Jordán, los sacerdotes están delante del pueblo y están enfrente del medio del río, esto es el aspecto de Jesús. Que Jesús padeció el sufrimiento de morir en la cruz y después nosotros estamos preparados de cruzar al cielo. Ese camino está preparado ya. Y llevaron piedras que estaban en el medio de Jordán y las levantaron en Gilgal, las 12 piedras. Estas piedras vienen del fondo del río. Son visibles. Y Josué también levantó 12 piedras otra vez en medio de Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes. Ya estos son invisibles, están dentro del río, se inunda. Por eso las piedras levantadas en el río son la muerte de Jesús y las piedras que salen del agua son la resurrección de Jesús. Hablan de la muerte y la resurrección de Jesús. Los sacerdotes estaban dispuestos a morir al cruzar. Por eso todo el pueblo podía cruzar. Asimismo Jesús estaba dispuesto a morir en la cruz. Por eso nosotros podemos ir al cielo. Y las piedras que erigieron en Gilgal vienen del fondo del río. Jesús que venció la muerte y resucitó. Por eso tras su muerte y resurrección cumplió nuestra salvación. Entonces, ¿por qué hizo que levantaran piedras en Gilgal? Pues un monumento conmemorativo. Hay siguiente generación, ¿no? La nueva generación va a mirar este monumento y preguntar. Y van a saber que Dios guió a Israel, servirá a ellos como enseñanza. Y eso es que cuando le ven los enseña que tienen que predicar a todas las personas. Por esta razón hizo erigir piedras como monumento conmemorativo. Este contenido sale en Josué capítulo 4,
Cuando leemos la Biblia, Génesis, también Éxodo, Levítico, Números, Josué, hay algo escondido, que el Evangelio de Jesús está escondido en todos los libros. Hemos leído al empezar, todas las escrituras son las que dan testimonio de mí. Cualquier libro leemos, Biblia nos explica del último mensaje que es Jesús, el Evangelio de Jesús. Desde Génesis la buena noticia está escondida, es un secreto. Después de darnos cuenta del Evangelio, podemos saber, en el Génesis también hay Evangelio, en Éxodo también, en Levítico, en todos los libros. Toda la Biblia habla de la muerte y la resurrección de Jesús, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el resto de nuestra vida, los salvos, vivimos para el Evangelio del Señor. Esto es la clave de la Biblia. Siempre es el Evangelio, el mensaje. Y vamos a ver la página 10, que es Jueces. Jueces es el libro que estaba escrito la historia de Israel después de la muerte de Josué, la época de confusión. Por eso sigue repitiendo bendición y maldición, castigo y arrepentimiento y la salvación. Los jueces no son reyes. En el número 2 dice, aparecen 13 jueces, son personas elevadas por Dios que derrotan al enemigo y dan reposo al pueblo. No son líderes del país, son guías regionales. Había mujer también, eran personas ordinarias, pero los usó Dios que hicieran cosas grandes, es el poder de Dios. Número 3. Antes de ver el número 3 he puesto Jueces capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? El comienzo era bueno. Ellos preguntaron a Jehová. Pero en el capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya no preguntaron a Dios. ¿Cuál es la llave de triunfar en nuestra vida cristiana? Es preguntar a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual fracasa la vida cristiana? Es no preguntar a Dios. La respuesta es la Biblia. Preguntar a Dios significa obtener la respuesta por la palabra. Por la palabra de Dios busca la solución y lo obedece. Eso es la llave de triunfo. Y la llave de fracasar es no dependerse de la Biblia, no obedecer la palabra. Jueces nos enseña cómo podemos triunfar y cómo podemos fracasar la vida cristiana. Y el número 3, la razón por la cual Dios dejó naciones ajenas en Canaán, para castigar a Israel, para probar y confirmar a Israel, para que tengan la experiencia de la guerra y para impedir la devastación de la tierra. Amalek es la sombra de nuestra carne y Dios dijo que tenemos que luchar contra él. En Canaán había 7 tribus. Dijo Dios, destruye a Amalek, echa a 7 tribus. Esto significa nuestra carne, el pecado. Hemos recibido la salvación, pero Dios nos ha puesto la naturaleza de pecar. Si no hubiera tenido esa naturaleza, si no existiera nada en la naturaleza de pecar, ¿qué tan bueno será, no? No vamos a odiar a nadie, codiciar, realmente tendríamos la paz. Pero la realidad no es así. Continuamente tenemos el deseo de pecar. Sin cesar, todos los días, todo el tiempo tenemos ese deseo. Entonces, ¿por qué Dios dejó a los salvos esa naturaleza de pecar? Porque falta el poder de Dios. Pues nos dejó esa naturaleza para que nos apoyemos en Dios más. Si no tenemos ningún pecado, no necesitamos más a Dios para depender de Dios enteramente y para pelear la lucha contra pecado necesitamos el poder de Dios. Tenemos que perseguir el poder de Dios sin cesar
y hay compensación después de la lucha, como tomar botín después de la guerra. A través de la guerra podemos ser soldados más fuertes y a través de luchar contra pecado y carne tenemos el poder de luchar contra Satanás. Las personas que no pueden vencer la lucha contra su carne no pueden combatir contra Satanás. Por eso nos ha puesto la naturaleza de pecar para que podamos ir a la guerra más grande. Después de conquistar la guerra contra la carne de sí mismo, después de vencer la lucha contra pecado. Ciertamente hay gloria eterna y galardón preparados para nosotros. Me falta mucho el tiempo. Aquí en Jueces, entre muchos jueces, hay Sansón. Sansón era muy fuerte. La marca Samsonite de maletas y equipaje, su nombre también se deriva de Sansón. Él era nazareo, significa distinguido. Dios distinguió a Sansón, era hombre distinguido con poder. Pero el problema era que amó a la mujer más que a Dios. Se enamoró de Dalila, se durmió en ella. Y se enamoró de Dalila, rapó su cabello, pues su fuerza se apartó de él y le sacaron los ojos también. Perdió toda su fuerza, perdió la luz, Sansón estaba atado con cadenas, perdió la libertad y moría en la cárcel. Él de verdad pudo vivir la vida preciosa, pero se convirtió en la vida que solo da testimonio vergonzoso, porque había algo que amó más que Dios. Había algo que amó más que Dios y él se durmió. Esto es la enseñanza para nosotros. Vamos a ver la página 12. Lo que sucede en Ruth pasó durante la época de Jueces, pero hay gran diferencia entre ellos. Porque en Ruth aparece la fe, la creencia. Aunque era época fracasada, Dios ciertamente trabaja a través de alguien. Y hay 2 libros que vienen del nombre de mujer. Esto consola a las hermanas, ¿no? Ruth y Esther. Ruth era extranjera que se casó con judío y Esther era judía que se casó con extranjero. Dios usó las 2 para cumplir su obra. No importa la posición ni la situación, Dios usa a todos. Dios usa a los que dedican a Él. Y Ruth simboliza Cristo y su esposa. Señor llama a su esposa entre gentiles y judíos. Y Ruth empieza con funeral y termina con boda. Esposo de Noemí murió y su hijo murió, él murió, es funeral. Pero en el fin Ruth se casa con Booz. Es un final feliz. ¿Y cuál era la llave para eso? Era la decisión de Ruth. ¿Qué decisión era? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Nosotros también, La decisión correcta de verdad cambia la vida. Hemos recibido la salvación por nuestra buena decisión, ¿no? Hemos decidido a creer en Dios y después de ser salvos, como Daniel que estaba dispuesto a vivir la vida para el Evangelio, esta decisión y resolución puede cambiar la vida totalmente.
hemos decidido a ser profesores y era una buena decisión. Yo también me encargué de enseñar a los niños por 8 años más o menos. Pienso que era buena decisión. Aún ahora pienso así. Y ustedes también, bien hecho. Y ya vamos a ver Samuel, Reyes y Crónicas. He juntado aquí. Hay muchos reyes en estos libros. Hay profetas y reyes. Al ver a Reyes y Crónicas, el rol de cada rey es muy importante. Si un rey obedece bien a Dios, todo el pueblo sirve a Dios. Si un rey se deprava y adora al ídolo, todo el pueblo lo persigue. En 1 Pedro dice que nosotros los salvos somos real sacerdocio. Por eso yo intento de vivir la vida correcta, entonces las personas alrededor de mí también reciben bendición. En la página 13, 1 y 2 de Samuel, Samuel era último juez y primer profeta. Por eso en Samuel sale Samuel, Saúl y David, los tres. Y en Primera y Segunda de Reyes salen reyes de los reinos de Israel al norte y Judá al sur. Y después Esdras y Nehemías. Es la historia del cautiverio de Babilonia. Fueron cautivados por Babilonia, pero según la profecía de Dios, regresa en 70 años. Después de regresar, edifican el templo, el muro, y empieza el movimiento de restablecimiento espiritual. Este contenido está escrito en Esdras, Nehemías y Ageo. En la página 14 hay crónicas. Hay diferencia entre especialistas según los documentos, que lo vean por favor. Y en el año 606 a.C., por la invasión de Babilonia, fueron cautivados. En 536 a.C. había primer regreso, era el regreso en 70 años. Y en el año 445 a.C., Nehemías fue el líder, había tercer intercambio de cautivos y reconstruyó el muro. En aquel tiempo había Esdras y Nehemías como líderes, y Nehemías era el copero del rey. El rey Artajerjes de Persia era su copero. Ya desde Judá vinieron unos hermanos. Preguntó de su familia la situación de Jerusalén, y dijeron ellos que el pueblo padeció mucho, casi toda la ciudad se cayó, se quemó toda la puerta y el muro. Al escuchar estas noticias se entristeció, por eso lloró y ayunó ante Dios. Estaba triste su rostro. No debería estar triste ante la presencia del rey, pero en su corazón tenía esa tristeza y preocupación. Y el rey lo vio. ¿Por qué está triste tu rostro?, preguntó el rey. Y Nehemías le dijo sobre su país noticias tristes. Entonces el rey dijo: ¿qué cosa pides? Y luego envía todas las materiales y personas para que puedan reconstruir el muro. Carnalmente Nehemías era copero del rey. Antes existía el copero porque siempre había influencia de asesinar al rey. Por eso el copero era alguien que el rey puede confiar. Es alguien que protege su vida. Por eso era persona con poder y honor. A Nehemías no le faltaba nada para vivir. Pero él amó a su patria, a su sangre. Tenía el corazón de amar a su pueblo. Por eso hizo obtener el apoyo del rey y regresa a su país y reconstruye el muro.
También a nosotros es necesario tener ese corazón. Dios trabaja a través de este tipo de persona. Y vamos a ver Esther. Los sucesos de Esther ocurrieron entre Esdras capítulos 6 y 7. El carácter de Esther es que el nombre de Dios no aparece ni una vez. Sin embargo, la providencia de Dios aparece muy claramente. Hay muchos modelos en Esther. El rey Asuero era el modelo de Dios, Mardoqueo es Jesús, Amán es Satanás y Esther es el modelo de los santos y judíos son iglesia. Por Amán, Mardoqueo está a punto de morir, pero después el rey le engrandeció, es un modelo de la primera y segunda venida de Jesús. Mardoqueo es el modelo de Jesús. Y al leer Esther hay una frase que dijo Esther: si perezco, que perezca. Por su fe, Israel recibió la salvación, es correcto, pero en el fondo hay Mardoqueo. Mardoqueo la educó. Y sigue enseñándola qué debería hacer ella. Es el modelo de Jesús. Mardoqueo es realmente la persona de la fe. Esther era su prima. Y ya Esther es la reina y Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Creo que era un trabajo de él o algo así. Y era tan fiel que se enteró del complot de asesinar al rey. Lo acusa él y salva la vida del rey. Pero no recibe ningún premio. No recibe nada. Y después se le fue el sueño al rey y leyó el libro de las memorias y crónicas. Entonces halló escrito que Mardoqueo había denunciado la conspiración y que fue salvo por Mardoqueo. Y el rey pregunta: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Nada se ha hecho con él. No le dio nada. Y díjole el rey: ¿quién está en el patio? Y en ese momento Amán había venido. Amán vino tan temprano para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca. Y el rey pregunta: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán responde varias respuestas porque pensaba que era él, pero en realidad era Mardoqueo. Por eso Amán condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él todo para Mardoqueo que él quiso matar. Esto es el modelo del Evangelio. Y Amán es el modelo de Satanás. Quería matar a Jesús. En el fin, Amán quiso matar a todo Israel, pero por Mardoqueo y por la fe de Esther, todo es al revés. En la Biblia dice que muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, que los persianos quisieron ser los judíos. Por la fe todos son como al revés, y el nombre de Dios se revela. Esto está en Esther. Cada parte de la Biblia es el Evangelio. Jesús está dentro de toda parte. Y página 16, Job. Tenemos una duda: ¿por qué Dios da sufrimiento a los santos? Yo soy salvo, pero ¿por qué Dios me hace padecer este sufrimiento? Es muy difícil y duro. Entonces, ¿qué tiene que leer? Job. Todos resolverán al leer Job. Nuestro sufrimiento no es comparable con lo de Job. Job es el representante y es real. Por eso, número 2. ¿Por qué Dios justo, que es abundante de amor, da sufrimiento a los piadosos? La respuesta perfecta está en Job. Como había la razón y el propósito de su sufrimiento, asimismo hay propósito y razón de nuestro sufrimiento. Y hay un versículo muy famoso. Vamos a recitar Job capítulo 23, versículo 10.
Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En nuestro camino habrá muchas pruebas, aflicciones, dificultades, pero es un curso preparado por mí para probarme. Después de pasar todo esto, yo puedo salir como oro. Para ser oro tiene que refinar con fuego. Los que no han superado las pruebas no pueden tener la fe como oro. Es imposible. Dios permite sufrimiento a los que ama. En Salmos dice, bueno me es haber sido humillado. Y después es Salmos. Salmos es un libro más largo en la Biblia. Hay 150 salmos en total. Y el capítulo 119 tiene los versículos más largos. Leer Salmos 119 es como leer unos capítulos de otra Biblia. Es una consolación también. Hay muchos capítulos cortos también en Salmos. Lo más corto es 117, solo dos versículos. Creo que la vida es justa. Hay algo corto y algo largo. En 119 sigue saliendo la palabra de Dios, la ley de Dios, el juicio de Dios, todo de Dios. Entonces, ¿por qué Salmos 119 es tan largo? Porque la palabra es muy importante. Página 17, Proverbios. Proverbios es la comprensión de cierta sabiduría. Y el tema, la palabra principal es sabiduría. Claro que eso es Jesucristo. Se constituye de 31 capítulos, un capítulo para cada día. Hay muchas enseñanzas en Proverbios, no puedo decir cada uno de ellos, deberían leerlo seguidamente. Y al leer Proverbios, sabemos que es el libro que fue escrito hace miles de años. No solo esto, sino toda la Biblia, pero lo podemos aplicar en esta época también. Es muy asombroso. Si leemos un libro de hace 100 años, es difícil de aplicar hoy en día. Pero Biblia es el libro de miles de años y si leemos hoy es como la palabra que ha dicho ahora mismo. La verdad invariable. Y Eclesiastés es la palabra del evangelista. La palabra eclesia significa iglesia. Y en griego el texto original significa la palabra de evangelista. Por eso un eclesia, un grupo distinguido, el verbo de un líder en un grupo. Esto significa, es enseñanza para la iglesia. Y el tema es, ¿la vida vale la pena? Aquí hay muchas vanidades, por eso la vida sin Dios es vana, debajo del sol, es decir, este mundo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si comparamos Eclesiastés con Cantares, es muy contrastante. En la página 19, Cantar de Cantares de Salomón. Cantares es cantar del amor entre Salomón y Sulamita, y también explica la relación entre
entre Jesús e Iglesia, y la relación entre Dios y los individuos santos. Está compuesto de conversación. El amor está compuesto de conversación. Tienen que hablar mucho. Los casados que hablen mucho entre sí. Los santos también en la iglesia tenemos que compartir mucha comunión con Dios también. Así es amor de la conversación. Número 3, comparación con Eclesiastés. El escrito es lo mismo. Salomón en los dos libros, Eclesiastés y Cantares, pero los dos libros son muy diferentes. Eclesiastés habla de la vanidad debajo del sol, pero Cantares canta de la felicidad de la vida. Eclesiastés habla de la vida errante, Cantares, el reposo desde la vida errante. Eclesiastés dice que todo trabajo debajo del sol era insatisfecho, pero Cantares dice que está satisfecho en Cristo. Por eso hay dos aspectos de la vida errante debajo del sol y la vida feliz en Cristo. Tenemos que vivir la vida de Cantares. Ya vamos a ver Isaías. Isaías significa Jehová es salvación. Página 20 dice que es una versión reducida de la Biblia. Está compuesto de 66 capítulos. Y también la Biblia está compuesta de 66 libros. Al leer Isaías de capítulo 1 a 39 habla de juicio de Dios. Y luego 40 a 66 habla del amor y su bendición. Es como versión reducida del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a buscar Isaías capítulo 40. Capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Preparad camino a Jehová, voz que clama en el desierto. ¿Quién piensan? Juan el Bautista, ¿no? Hasta el capítulo 39 es como Antiguo Testamento y de este capítulo 40 es el Nuevo Testamento. Y como sabemos bien, antes de la venida de Jesús, el Nuevo Testamento empieza con Juan el Bautista. Vamos a ver San Mateo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Es el comienzo del Nuevo Testamento. Y si vemos Isaías capítulo 66, versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Habla de los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿no? En la página última parte de Apocalipsis también habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. El versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Aquí sale fuego. Esto habla del infierno. Con cielo y fuego se acaba Isaías capítulo 66. Exactamente lo mismo con el Nuevo Testamento. Por eso se dice Isaías es la versión reducida de la Biblia. Vamos a pasar a Jeremías. Jeremías significa la persona que Jehová designó. Fue llamado cuando era joven, en su adolescencia. Él hizo ministerio durante últimos 40 años de Judá, veía la caída de Judá, era profeta de lágrimas. En la página 21 dice: el pueblo de Israel volvió las espaldas a Jehová y siguió a los falsos profetas que le guía a idolatría. Jeremías usó la palabra arrepentimiento 11 veces, pero este pueblo no se arrepintió. Por eso estaba muy triste. Por esta razón se llama profeta de lágrimas. Dijo a los reyes que se rindieran a Babilonia, por eso fue llamado traidor y se perjudicó.
Jeremías tiene muchos puntos comunes con Jesús. Los dos no estaban casados, fueron rechazados en su tierra natal, hizo el ministerio bajo la amenaza de Babilonia y Jesús estaba bajo del dominio de Roma. Fueron llamados traidor por su pueblo, los falsos profetas oponían a Jeremías y los falsos religiosos oponían a Jesús. Los dos lloraron. Como Jeremías juntó a poco discípulo, no había mucho que seguía a Jesús y usaban muchos ejemplos y parábolas emocionantes a predicar. Eran mansos y estaban quebrantados. Parecían que fracasaron los dos, pero en realidad sus obras se convirtieron en obras exitosas por el poder de Dios. Toda la Biblia realmente explica sobre Jesús. Y Ezequiel, en Ezequiel sale juicio y salvación de Dios. Juicio y salvación aparecen repetidas veces en la Biblia. Y que lean esta parte y vamos a pasar a Daniel. Daniel también era joven cuando fue llamado, era cautivo, fue cautivado por Babilonia y de ahí le vino prueba. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, con sus 3 amigos guardaron la fe y mostraron el nombre de Dios. Durante su vida pasaron 4 gobernadores, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, y pasaron 3 reinos, Babilonia, Media y Persia. Daniel fue usado por Dios seguidamente. ¿Y por qué? Porque él dio testimonio de Dios, era testigo de Dios. La página 22, Daniel y Apocalipsis. Daniel es Apocalipsis del Antiguo Testamento, por eso sin leer Daniel no se puede entender de Apocalipsis. El libro de profecía más importante es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es Daniel. Y Apocalipsis es del libro de profecía del Nuevo Testamento. Resumen de Daniel número 4. Historia personal. David es del capítulo 1 a 6. Pero esto no es del orden, no es del orden cronológico. Si ven número 3, orden de historia, les ayudará a entender más. Capítulo 7 a 12 sale la profecía de Daniel, profecía. La profecía más importante es de las 70 semanas. Era profecía para el pueblo de Israel. Pasaron 69 semanas y ya le quedó una semana. Es de 7 años de tribulación. Durante 7 años de tribulación, el pueblo de Israel recibe salvación. Este contenido ustedes deberían estudiar más aparte. En la página 24 sale los profetas menores, los 12 profetas. En el número 3 sale cronología de los profetas. También hay diferencia de los años entre eruditos. Si leen esto pueden saber más o menos quién vivió, en dónde, en qué tiempo. Y Oseas significa salvación. Dios dijo que tomara una mujer fornicaria, Gomer. Esta mujer pecó otra vez. Por eso Dios dijo otra vez que pagara y trajera de nuevo. Aquí mujer fornicaria, Gomer es Israel. Dios muestra su amor hasta el fin. En Joel hay desastre de Saltón y el día de Jehová, que significa 7 años de tribulación. Amos, Abdías, caída de Edom y Jonás. ¿De quién habla este Jonás? De mí, habla de mí. Desobedeció, no fue al Nínive, descendió a Jope y quiso ir a Tarsis. Tomó una nave y se echó a dormir al interior de la nave, pero encontró un gran viento y después fue echado al mar y entró al vientre de gran pez. Por eso los que desobedecen siguen bajándose por debajo, y en el fin Dios lo envió a Nínive y predicó. En realidad él no tenía corazón para Nínive, quería ver la caída de Nínive, pero Dios trabajó tras este Jonás.
Por eso podemos saber que Dios ama a todo pueblo, Dios ama a todos. Y Dios muestra su obra aunque sea la carne desobediente. Miqueas y Nahum. Por fin Nínive se cae. Habacuc, el justo por su fe vivirá. Capítulo 2, versículo 4 de Habacuc. Y después Sofonías y Ageo es de la construcción del templo. Había muchas dificultades, pero Dios trabajó y movió corazón de ellos y en el fin restauraron el templo. Es el contenido de Ageo. Luego Zacarías y Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías, en el último párrafo, Malaquías termina con la promesa asombrosa para los fieles. Termina con este mensaje. Cristo está descrito como el sol de justicia, es estrella de la mañana. Sale en el tiempo más oscuro y lleva la iglesia. Y vamos a buscar Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga hiera la tierra con maldición. Con este verbo termina el Antiguo Testamento. Aquí dice que va a venir Elías. Y en el último versículo, la última palabra es maldición. Que yo venga y hiera la tierra con maldición. Puede terminar diciendo buenas palabras, como te voy a bendecir, algo bueno, pero aquí termina con maldición. Que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice algo malo. Algunos no entenderán esto. El Antiguo Testamento es la promesa de Mesías para mostrar la justicia de él. Y según la palabra, Jesús viene y quita toda maldición. Por eso en Apocalipsis no hay maldición. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, no necesita luz ni sol, Dios me alumbra, y yo reinaré. El mundo sin maldición viene. Por eso la Biblia realmente es final feliz. Señor, quita toda maldición por su muerte y nos da la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la esperanza de los salvos? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? Nuestra esperanza debería ser Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Vamos a buscarlo y leamos juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por eso la esperanza de los cristianos debería ser esperar la venida del Señor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Por eso creemos en Jesús. Si han creído realmente, tendrían esperanza, ¿no? Que venga Jesús pronto. Y cuando venga nuestra esperanza, se cumple y en el cielo eterno compartimos el amor junto con el Señor.
De todas formas, he acabado. Hemos aprendido mucho hoy. Entre 66 libros hemos estudiado 40 libros. Como he dicho al empezar, no podemos ver cada árbol, pero hemos visto un bosque, una montaña grande. Por eso que estudien ustedes más detalladamente. Hasta que vayamos a Dios tenemos que estudiar. Y si entiende más o menos cierta estructura, sería más fácil de entender la Biblia. Vamos a orar. Dios Padre que nos ama, te damos gracias. Gracias por llamarnos en esta iglesia que es tu cuerpo para servir a ti, y gracias por encargarnos de tu obra. Nos falta mucho al ver a nosotros mismos, hay mucha debilidad. Sin embargo, Señor, quien quiere cumplir la obra de Dios a través de nosotros, danos más sabiduría y poder. También danos la salud para hacer tu obra. Te rogamos que prepares toda buena cosa para hacer bien tu obra. Hay muchas pruebas y sufrimientos, pero te amamos y al hacer tu obra creemos de que Dios va a cumplir gran obra a través de nosotros y que va a guiar a muchas almas ante ti. Los hermanos y hermanas que han empezado la educación para nuevos profesores, que llene más el amor tuyo en su corazón, por favor. Y ayúdanos para que podamos hacer bien esta obra con una misión hasta que venga Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.